Bueno, bienvenidos a la universidad, a pesar de los hechos de público conocimiento. No quería dejar pasar la oportunidad de poder justamente darles, ¿sí?, la bienvenida a la universidad, en particular a la Universidad Nacional de Rosario y a la Facultad de Psicología, ¿sí? Es una bienvenida a la universidad, pero esta bienvenida a la universidad tiene una especie de truco, una especie de as escondido, porque la bienvenida también tiene que ver con una invitación a hacerse ustedes responsables de esta institución que empiezan a habitar. Porque ingresar a la universidad es comenzar a cambiar algo de ustedes, es comenzar a construir la ciudadanía universitaria. Ustedes están iniciando un proceso en el cual van a devenir ciudadanos de la universidad, ciudadanos universitarios. Y esto implica, y me parece que es importante decirlo, esto implica todo un acto político, ¿sí? Y no tengan miedo de usar la palabra político o política, porque es una palabra que está bastante peyorativizada, está negativizada, y me parece que eso también tendrá sus intereses. Pero quiero decirles a qué me refiero yo con acto político en cuanto a la ciudadanía universitaria. Ustedes van a devenir ciudadanos universitarios y esto quiere decir formar parte de la universidad, formar parte de la facultad. Y lo harán de diversas maneras, lo harán con sus representantes estudiantiles, pero hay algo, y fíjense en este pequeño detalle, por eso les digo, no tengan miedo a la palabra político. Hay un acto político que implica comenzar a habitar la universidad, en particular la facultad, ¿sí? Un acto político sumamente importante que tiene que ver justamente con la apropiación de la institución, es decir, que cada uno de ustedes y todos puedan apropiarse de la universidad, puedan apropiarse de los espacios que brinda la universidad. Y fíjense la simpleza de este acto político, que es sentarse a tomar mates en el parque, en el pasto de nuestra hermosa facultad, ¿sí?, y charlar con sus compañeros de sus asuntos, de lo que han hecho el fin de semana, de los chongos, de las chongas, pero también de las materias, de los textos, ¿sí? Eso, tan simple como yo se los muestro, es un acto político enorme, porque implica habitar la universidad, implica empezar a construir la idea de que eso a ustedes también les pertenece. Así que, bienvenidos a la universidad pública, gratuita, y de calidad que tanto reconocimiento tiene, más afuera que adentro, lamentablemente, pero que los invito a que puedan habitarla, que es hermosa, ¿sí? Y eso es un acto político muy importante. Bueno, es una bienvenida, como les dije, con un truco, porque es una bienvenida también con una invitación a que se hagan partícipes de la vida institucional, ¿sí?, de esta facultad, que comiencen su tránsito no solamente como universitarios, como estudiantes universitarios, sino también como ciudadanos universitarios, que eso es muy importante, porque los va a formar no solamente en su futura profesión, en su futura práctica, ¿sí?, sino también como ciudadanos, justamente, ¿no? Los van a formar desde otros lugares. Bueno, dicho esto, me presento, soy Javier del Ponte y voy a estar acompañándolos en este primer tramo de su formación universitaria en la materia problemática filosófica. Y además, para que esto no sea solamente una bienvenida, lo que les quería plantear es una consigna, para que vayamos pensando un poquito y que esto no quede simplemente en una cosa protocolar de la bienvenida a la universidad, sino plantearles una pequeña consigna, ¿sí?, para que vayamos ahora trabajando un poquito. Y la consigna es, ¿qué es leer? ¿Sí? ¿Qué es leer? Porque ciertamente han escuchado, probablemente, han escuchado mucho, tal vez durante el colegio, tal vez en los cursillos de ingreso, o en otros espacios, han escuchado mucho la cuestión de la crítica o de la lectura crítica. Me parece que la apuesta por la crítica es una apuesta por devenir, es una apuesta para más adelante, porque primero hay que aprender a leer, primero hay que poder leer, ¿sí? Entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué es leer? Intuitivamente, algunos podrán decir, bueno, leer es eso, ¿no? Agarrar un texto, ¿no?, reconocer algunas palabras, saber sus significados, entender las oraciones, entender los enunciados. Pero yo les diría que eso es tal vez
demasiado sencillo. Leer no es solamente eso, porque así lee cualquiera, ¿no? Leer, reconocer caracteres en un texto, reconocer palabras, sentidos de las oraciones, no es solo eso. Por supuesto que no es sin eso, porque si uno no puede reconocer palabras, algunos mínimos significados, entender unas oraciones, ¿no? Pero claramente es con eso. Pero la lectura a la que nos referimos, o a la que intento referirme, es una lectura como operación intelectual, no como reconocimiento de caracteres o de palabras. Me refiero a una lectura como operación intelectual. Y eso es lo que vamos a intentar transversalmente, más allá de los contenidos que nosotros demos en esta materia, lo que vamos a intentar realizar, ¿sí? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿qué sería leer? Leer, en este sentido, como operación intelectual, es algo que uno de a poquito va a ir construyendo. No es fácil, ¿sí? Para mí leer es meterse en el enredo de un texto. O enredarse con un texto, ¿sí? Enredarse con un texto. Tal vez al principio no entender. Y eso es parte de la lectura, ¿sí? Es parte de la lectura y es parte de la lectura que van a empezar a tener ustedes. Porque lo más probable es que al principio se frustren. Y esto hay que decirlo. No es sencillo. No va de suyo que ustedes van a agarrar un texto, se van a encontrar con los textos que les ofrecemos en las cátedras, ¿sí? En la de filosofía, problemática filosófica y otras que tienen en primer año. Y lo más probable es que no entiendan o se les dificulte mucho entender. Entonces se van a frustrar y probablemente digan, este autor, qué hijo de puta, no se le entiende nada, ¿no? Este texto, horrible, está mal escrito. Bueno, pasen por eso, puteen, no hay problema. Insulten, descárguense un poquito. Pero hay que pasar por la frustración, ¿no? Porque viste que pareciera que siempre la culpa la tiene el otro. Bueno, cuando podamos pasar un poquitito de ese momento de frustración en la que la culpa la tiene el otro, volvemos a enredarnos con el texto y decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos leer? ¿Qué podemos entender? Y empezar a desmenuzar el texto. El texto hay que desmenuzarlo. Empieza siendo como un gran bloque de piedra, ¿sí? Y hay que empezar a esculpirlo un poquito, hay que empezar a desenredarlo, piénselo también como un ovillo, ¿no? Se les enredaron los hilos, bueno, hay que desenredar el texto. Desenredar el texto es pasar por la frustración de no entender, para poder empezar a meterse no solamente en lo que el texto dice, en sus hipótesis, en sus argumentaciones, ¿sí? En algunas discusiones que tendrá ese autor con otros autores, más o menos explícitamente, más o menos implícitamente, sino también, y esto tal vez es la parte más difícil de la lectura, es poder empezar a captar los vacíos del texto. Lo que el texto no dice, lo que el texto calla, tal vez deliberadamente, ¿sí? Lo que el texto deja de lado, ¿sí? No sabemos por qué. Eso habrá que hipotetizar también, ¿sí? Leer entonces es poder reconocer cuáles son las hipótesis de un texto, cuáles son los argumentos que la sostienen, si esos argumentos son sólidos, si son inconsistentes, si hay algún tipo de problema en esos argumentos, ¿no? Insisto, si hay vacíos, si hay silencios, eso es meterse en un texto. Meterse incluso en los problemas del texto, ¿sí? Porque el texto no tiene por qué ser algo sólido, ¿sí? Y sin fisuras o sin fallas. Un texto seguramente tendrá sus dificultades por su complejidad, también tendrá sus fallas, también tendrá sus argumentos, algunos más sólidos que otros. Entonces, esta bienvenida a la universidad, que va con una invitación a la ciudadanía estudiantil, también va con una invitación a la posición de estudiante universitario, que implica esto, que implica la frustración respecto de los textos, que implica enojarse por esa frustración, que implica putear a los autores, ¿por qué no? ¿Sí? Y en algún momento poder hacer ese pasaje y decir, bueno, me voy a enredar con el texto. Me voy a enredar con ese texto, voy a complicarme la vida con el texto, voy a desmenuzarlo y voy a intentar rearmarlo. Y eso es a lo que vamos a intentar apuntar durante todo el año. Va a ser nuestro objetivo trascendental. No sé si trascendental, bueno, vamos a quitarle la palabra. Va a ser nuestro objetivo transversal. A partir de los textos que nosotros tenemos,
A partir de los contenidos, lo que vamos a intentar, o al menos yo voy a intentar, es que ustedes puedan empezar a construir esta posición de lectura, esta capacidad de lectura, para que ustedes devengan en lectores. Y una vez que devengan en lectores, recién ahí podremos pensar qué significa la crítica, qué significa la lectura crítica. Pero primero habrá que leer, darse la cabeza contra la pared, formarse, aprender mucho. Luego veremos qué es la crítica. Bueno, gente, espero que esta bienvenida les haya sido un poco amena, que les deje algunas cositas para pensar. Espero verlos personalmente el lunes que viene. Bueno, les mando un abrazo. Hasta pronto.